¿por qué llegaste tarde, vale? Es que no sabía que nos tocaba esta clase, profe. Ok, bueno, por ahí les publiqué en el grupo. Eh, ¿Alguien más llegó fuera del tiempo de llamada lista? ¿O no escuchó, no dijo presente? Bueno, listo. Entonces, por acá. Bien, entonces vamos acá. No sé dónde quedamos, no recuerdo en qué punto quedamos. ¿En el 7 o ya en el 8? ¿Puedes subir un momentico al 7? Profe, creo que quedamos en el 7 ya para pasar al 8, creo, si no estoy mal. O sea, Sí, el, ahí. el 7 sí lo hicimos. El 8 simplemente lo leímos, ¿sí? No los veo. Que yo sepa, quedamos en el 5, que tengo acá anotado. Uy, no, en el 5 no, porque nosotros ya hemos trabajado la parte de los estados de la materia. Entonces no pudimos quedar en el 5. Sé que... Sí, quedamos en el 7, profe. Quedamos en el 7 para empezar el 8. Listo, perfecto. Entonces vamos con el 8. Ojo, Torres, porfis, para que estés escribiendo. De pronto en algún momento te pareció que sí correspondía, entonces no lo escribiste porque entendiste el punto, puede ser. Entonces, para que estés ahí poniéndolo sí o sí. Número 8. Si la acidez de una solución aumenta al disminuir su pH, la gráfica que representa la acidez en función del pH es. ¿Qué es pH? Partamos de ese hecho. La basecidad o acidez de un Profe, compuesto. es la escala que uno puede... Neutro, ácido o Esperen, ácido. un momentico. Vamos, Estefanía habla primero, luego va, no sé quién estará ahí. Barrera. Barrera. Listo, Barrera, señor. Profe, la escala de pH es la escala con la que podemos medir la acidez o lo básico que sea algún producto o alguna sustancia química. Bueno, listo, Francisca, ¿y vas a decir algo más? Sí, profe, lo mismo que dijo Harold. Es la acidez, pues lo neutro o lo básico de alguna sustancia. Bueno, como tal, pH significa potencial de hidrógeno. ¿Listo? ¿Y qué es lo que normalmente se intenta extraer? Eso, el potencial, la concentración de hidrógeno o en este caso, pues, esa acidez, esa medida de acidez o de basicidad. ¿Listo? Entonces, por acá, me dice que si aumenta la solución de pH, si la acidez de una solución aumenta al disminuir su pH, ¿cuál de estas tres gráficas sería? La A. ¿Por qué, Estefanía? Pues dice que, pues en la A aparece el pH abajito, ¿cierto? Y la acidez aparece más en lo alto, entonces pues no sé, pienso que es esa. Aunque si lo vemos, es que es la única que dice acidez y pH. De resto, solo aparece el compuesto y pH arriba. Pero no puede subir el pH porque está disminuyendo, entonces la C y la D no me cuadran. Y la B pues estaría neutro. La B estaría neutro. Ok. Vamos por acá en el colegio. ¿Quién levanta manito? Profe, era para decirte que ampliaras más la gráfica, por favor. Claro que sí. ¿Ahí la alcanzan a ver bien? Sí, profe, ya, gracias. Bueno. Entonces, aquí hay dos cosas importantes en medio del proceso. No sé si alguien más quiere opinar acerca de este punto. Yo también estaba viendo las gráficas C y D, pero es que tiene ya como que un compuesto en la parte de abajo y no me cuadra muy bien. Ok, listo. Muchas También me gracias. iría por la A.
Ya, ok. Miremos acá un momentico. Si la acidez de una solución aumenta, ¿sí? Al disminuir su pH, la gráfica que representa la acidez en función del pH. Entonces, aquí hay algo importante y es esta parte de en función. ¿Listo? En función del pH, obviamente debe aparecer en uno de los ejes, pero cuando nosotros vamos a ubicar en un plano cartesiano, primero ponemos X y luego Y, ¿cierto? Entonces, esta sería en función de el pH, pues normalmente me va a quedar en la zona X, y con respecto, pues me está hablando de la acidez, entonces, pues no tiene mucho sentido, como decían ustedes, tener el hidróxido de sodio, que es una base, cuando me están hablando. Esto sería alcalino. El NaOH, hidróxido de sodio, es un medio alcalino o un medio básico. Y lo que me están hablando es de la acidez. Entonces, disminuye, aumenta. En este caso, la respuesta correcta sería a medida que va aumentando el pH, disminuye la acidez, la concentración de la acidez. ¿Listo? Vamos por acá. Manteniendo la presión, aunque vamos a saltarnos, voy a aumentar por acá, porque quiero esa parte del pH. Por acá. En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la concentración de hidrógeno y pH para varias sustancias. Se requiere neutralizar. ¿Quién me quiere decir qué es neutralizar? Ponerlo en un punto medio. Que quede como en su balance. Ok, ¿alguien más? Como desconcentrar, o sea, bajar la concentración de algo. Bueno, listo. Como tal, la neutralización es sí poder llegar a un punto intermedio para poder bajar esa concentración dependiendo de, o subirla dependiendo si está muy abajo. Esto ocurre entre ácidos y bases. Para neutralizar yo necesito un ácido y una base. ¿Y qué se va a formar? Sal y agua. Repito, en la neutralización participa un ácido y una base. Y lo que se va a generar va a ser una sal más agua. Entonces busca reducir la acidez, como en el caso de cuando tenemos acidez estomacal o reflujo. ¿Qué es el reflujo? Simplemente que va subiendo esos jugos gástricos ácidos y yo siento como un yoyo allá adentro que sube y baja, ¿sí? O por lo general sucede cuando estamos en la noche o cuando comemos, nos alimentamos con comidas muy pesadas, comidas rápidas. Entonces esto tiende a ocurrir, muchos fritos o muchas salsas. Ocurre que se va a afectar el jugo gástrico. O si de pronto aguanto hambre, entonces también voy a sentir esa acidez. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomarnos un medio alcalino, una base para neutralizar. Entonces, ¿qué tomamos? Leche de magnesia, que es un hidróxido de sodio, o también nos dan hidróxido de aluminio, que también es una base, Gaviscon o Tums. Bueno, hay diferentes sustancias que permiten neutralizar esa acidez que hay. Francisca, señora. O leche. Lo que pasa es que la leche, digamos que sí puede ayudar en parte, pero lo ideal sería una suspensión. Ya ahorita vamos a ver un poquito con respecto a la viscosidad para recordar ese tema, pero entonces una suspensión por lo general va a ser un poco más densa. Y en el caso de una pastilla, pues ya como es algo sólido, va a tratar de disolverse en ese medio ácido líquido o acuoso y va a contrarrestar también, dependiendo del tipo de medicamento, va a contrarrestar rápidamente. Entonces dice, se requiere neutralizar una solución de hidróxido de sodio. ¿Hidróxido de sodio es alcalino o es ácido? Es alcalino, es base. Es una base. alcalina. Ajá, es una base. Entonces, como ya lo habíamos dicho en la parte anterior, para ello podría emplearse. Entonces, estoy en un medio básico, debo
devolverme, ¿cierto?, en la escala de pH. Entonces, se requiere neutralizar una solución de hidróxido de sodio. Para ello debe emplearse A, amoníaco. Voy a disminuirla un poquito por acá mientras tanto. Amoníaco, B, agua, C, leche de magnesia y D, jugo gástrico. ¿Por cuál La iríamos? B. La B, B. agua. Ok, B, agua. ¿Quién más? No, la D de dedo. Ah, la D de dedo. Ok, listo, jugo gástrico. ¿Alguien más? La C. Profe, ¿puedo decir la C? Barrera. Sí, señora. Barrera dice que la C, en este caso sería leche de magnesia para neutralizar el hidróxido de sodio. Entonces, tú utilizarías la leche de magnesia. ¿Quién más? Por ahí había una señorita que estaba hablando. No, te iba a decir que sí podía decir porque la D. Ok, bueno, vamos a revisar. Entonces, cuéntanos, Estefanía, por ahí, un momento. Señores. El hidróxido de sodio es una base, ¿verdad? Sí, señora, es un medio alcalino. Entonces necesitaría algo ácido o el agua. Yo me iría por, no, amoníaco no sé. ¿Tú te irías por el agua? Profe, no, entonces yo digo que la D, porque si es una sustancia muy básica, tenemos que meterle ácido para que se neutralice. Yo diría que jugo gástrico. Sí, yo Yo también. también digo que la D, profe. Es que ¿Que la D? pensaba- Sí, la Por D. ahí alguien también dijo agua. ¿Sí? No, porque estábamos leyendo, pues, de cuáles opciones. Ok, listo. Estefanía, cuéntanos, ¿cuál es tu análisis? No, yo iba a hablar acerca de lo que dijo Harold, porque pues como vemos en la gráfica, el hidróxido de sodio es algo muy base. Entonces necesitaría algo también muy ácido para neutralizarlo, que sería el jugo gástrico, que es el más ácido que nos aparece en la gráfica. Listo, muchas gracias. ¿Por qué no escogeríamos agua? La Porque el respuesta agua es un correcta. punto neutro. Ok, ¿qué pasaría? O sea, es un punto neutro y si se hace con algo muy base, terminaría siendo un punto intermedio entre lo neutro y lo base, más no lo ácido. Listo. Allí con el agua lo que tendríamos es una disolución. Mientras que cuando nos hablan de neutralización, nos están hablando de un tipo de reacción. En una disolución es una mezcla que se disuelve un soluto en un solvente y como tal no sería una reacción. Y aquí hay algo particular y es que me dicen se requiere neutralizar. Cuando ya estoy hablando de neutralización, estoy hablando de una reacción. ¿Listo? Entonces, otra cosita también para irle añadiendo a esto. Entonces, los términos, si ustedes se dan cuenta, hay pequeñas palabras en la información que me están dando o que me están pidiendo, de donde yo también debo tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, el agua, sabemos que todo lo que se disuelva en agua va a ser una solución o una disolución, según como lo hayan ustedes visto, pero refiere a lo mismo, solución o disolución. Y efectivamente, como decía Estefanía, lo que va a hacer es que se va a bajar un poco la concentración, y al bajar un poco la concentración, pues obviamente va a bajar un poco el pH, porque va a estar más disuelto, ¿sí? Como si yo tengo un jugo de limón o limonada, y le puse mucho limón, ¿con qué voy a bajarle un poco de esa acidez? Con agua, porque es una Con más disolución. agüita. Exacto, con más agüita, ¿sí? Porque aunque yo le ponga mucho dulce, la acidez va a seguir siendo la misma. Entonces yo necesito es disolver, ¿sí? Solubilizar, disolver un poco ese jugo de limón. Entonces, bueno, avanzamos. Si el hidróxido de sodio, 1 molar hidróxido de sodio, es una base fuerte y el agua una sustancia neutra, es probable que la leche agria sea. Me devuelvo aquí, leche agria, para que ustedes miren la gráfica. Es la C. La leche agria es A, una base débil, una base fuerte, un ácido débil, un ácido fuerte. Pregunta, ¿de qué depende que sea algo fuerte o algo débil? Depende de dónde esté ubicado. Si está en un número como el 14 sería muy fuerte o
entre el 12, 13 y 14 más o menos. Y si es algo muy ácido, un ácido fuerte, estaría entre el 2, bueno, no me acuerdo si va desde el 0 o desde el 1. Sí, listo. Entonces terminaría siendo muy fuerte. Y si se acercan al punto neutro, que sería el agua, el 7, pues ya sería débil. Bueno, listo, muy bien. Entonces, prácticamente en una recta numérica, entre más se acerque a los límites, ¿cierto? Sería fuerte. Entre más se acerque hacia adentro de la recta numérica, sería débil. ¿Listo? Extremos, fuerte. 0, 14. Eso sería lo fuerte. Medios sería débil. ¿Listo? Entonces, débil, si se va acercando al 7, entonces en el caso de la base sería una base débil y en el caso del ácido sería un ácido débil. ¿Listo? Extremos. Entonces, ¿qué sería el hidróxido de sodio? Una base débil, una base fuerte, un ácido débil, un ácido Una fuerte. base fuerte. Una base fuerte. ¿Alguien tiene algo distinto? Listo. Entonces, aquí podemos ver el pH en la gráfica de 14. Por lo tanto, va a ser una base fuerte. ¿Listo? Por aquí, ¿quién me levanta la Profe, manito? qué pena, ¿será que puedes ampliar esa imagen? Es que no estamos viendo nosotros. Acá está. Sí, tener ampliado eso que es que casi no vemos. Gracias. Listo. Entonces, lo que estaba diciendo acá es que el hidróxido de sodio sería una base fuerte, ya que revisamos en la recta numérica y vamos a encontrar que es 14. Los límites son fuertes. Por lo tanto, sé que es una base cuando se acerca a 14 y sé que es fuerte porque es el límite. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, una base fuerte. Vamos con... Profe, luego nos están preguntando sobre la leche agria. Ah, ok, la leche agria, sí, señor. Es la C. Entonces, la leche agria tiene un pH de 6. Sería, me dicen que la C, un ácido débil, efectivamente. A medida que se va acercando al centro, pues ya va a ser débil. Y sabemos que todo lo que esté de 6,5 para abajo va a tratarse de un ácido débil, bueno, de un ácido. Y a medida que se va acercando al límite, es decir, al 0, va a ser un ácido más fuerte. Vamos aquí, 15. Un tanque contiene agua cuyo pH es 7. Sobre este estanque cae una cantidad de lluvia ácida que hace variar el pH. De acuerdo con lo anterior, el pH de la solución resultante A, aumenta porque aumenta la concentración de hidronios. B, aumenta porque disminuye la concentración de hidronios. C, disminuye porque aumenta la concentración de hidronios. D, disminuye porque disminuye la concentración de hidronios. ¿Qué es lo que me están hablando aquí? Hay un tanque de agua, ¿cierto? Que tiene el pH neutro. Y que hay una cantidad de lluvia ácida. Entonces vamos a devolvernos al gráfico y ubiquen dónde se encuentra la lluvia ácida. ¿Cuál es el pH de la lluvia ácida? 4. 4. 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según ya también lo que hemos explicado, el jugo de limón y todo esto, nos va a servir. ¿Qué sería? Profe, ¿sería como la B? ¿Sería como la B o sería la B? ¿No se te escucha? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Ya. Señora. Bueno, ¿por qué qué? Porque dice que los hidronios entonces son, ya sea, si aumenta, entonces iría ya para lo base y si disminuye sería para lo ácido. Y como dice que cayó, el agua es un neutro, entonces si cae lluvia ácida terminaría aumentando, es que no sé, ahí me confundo.
Bueno, Sería disminuyendo, no, sería la C, disminuyendo el pH porque aumenta la cantidad de hidrógenos, no sé, o disminuye porque disminuye. Profe, yo digo que es la A porque a la vez que, o sea, tenemos el tanque con su agua ahí normal, ¿sí? Y más agua, pues esta agua llega ácida, entonces aumentaría hidrógeno a la vez que subiría el nivel de pH. ojo porque miren que esta ya es la última pregunta y ya hemos avanzado en la escala y en la concentración de pH. Recuerden eso. Profe, ya me decidí, es la B. ¿Son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales la concentración de hidrógenos con el pH? ¿Cómo es? Sigo diciendo que es la A. Yo digo que es la B. Paola dice que Estefanía, es la B. Estefanía le faltaría decir que es la A. Ya ha pasado por las tres, la B, Sí, la ya. C. No, pero la A no es. Porque o Bueno, si no, terminaría siendo una base. Profe, es que a mí me confunde porque se supone que entre más hidrógeno es más ácido, ¿no? Pero en la tabla muestra que, bueno, dependiendo de la concentración de hidrógeno, ácido es más abajo. Igual digo que es la C, disminuye el pH porque aumenta H. No ¿quién sé. está hablando, man? Sí, señora. Ok, listo, señora, sigue. Ya eso era. Ok, listo, Paula, muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer el análisis desde cero. Si sabemos que tenemos agua que se encuentra en estado neutro 7, pH 7, y cae lluvia ácida que es de 4, como nos muestra aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la acidez, ¿cierto? Miren lo que ocurre. En este caso, tengo agua y se encontró con este. ¿Mm? ¿Se va a acidificar el agua, sí o no? ¿Se va a qué, profe? Acidificar. Sí. Sí, se va a acidificar. Sí, profe. O sea que el pH va a aumentar hacia alcalino o va a disminuir No va a hacia disminuir. pH, hacia lo ácido. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Recuerden que la escala de pH es 0, 1, 2, 3 hasta 14. Si yo estoy diciendo que va a ser más ácido porque se acidifica, pues entonces quiere decir que tiende más hacia la parte del 0. Entonces, ¿qué más me dice por acá? Otra cosa importante. De acuerdo con lo anterior, ok, acá. Con respecto, por acá, que ya habíamos visto, con respecto a acidez y pH. ¿Cómo se comporta la escala de acidez y de pH? Que cuando aumenta la acidez disminuye el pH. Entonces, en ese caso, teniendo Disminuye en porque cuenta, disminuye. listo, disminuye, ya tenemos que disminuye, ¿cierto? El pH, porque lo que me están preguntando es con respecto al pH. Ya sabemos que el pH disminuye. Bien, entonces tendríamos entre la C y la D, porque si aumentara sería alcalino, sería hasta 14 y no aumenta, se acidifica. Entonces, sabemos que disminuye. ¿Por qué? Entre la C y la D. ¿Cómo lo saben? Si es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Cómo ven esta gráfica? ¿Es directamente, recuerdan cuál habían escogido? La La A, ok. Eso es, inversamente proporcional o directamente proporcional. no se sabe. ¿Cómo así que no se sabe? Eso en matemáticas lo ven. Es directo. ¿Cómo? Hoy habló Daza, profe, déjelo participar. Directamente. Directamente. Cuando yo hablo de algo que es directamente, estoy hablando de qué. Que si uno hace algo, el otro hace lo opuesto, algo así. Creo que es, no sé, profe, no me acuerdo de eso. Si sería lo opuesto, sería inversa.
Sí, ¿no? sí, digamos como que lo que decía Estefanía, si lo hace, lo hace, y si es inversamente, pues uno lo hace y el otro como que no lo hace, algo así. Ok, y entonces según O ese sea, análisis, digamos que la inversa sería como la C y la D, ¿no? Las inversas. Y la directa sería la A y la B. no, ya te enredaste, me enredaste por la mitad. Directamente proporcional es la D y directamente proporcional es la... No, me estás hablando de las dos directas. Una es directa y otra es inversa. Sí, por eso. Ok, No. se enredaron. A ver, retomo acá. Al aumentar la acidez, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Por lo tanto, no es directamente proporcional. Si yo necesito, si le pongo más masa a la arepa, requiero ponerle más agua, es directamente proporcional. Pero si yo necesito poner, por ejemplo, para En hacer la helado. arepa, queso. Ok, en la arepa queso, ¿sí? Entonces, si en una aumenta y en la otra disminuye, es inversamente proporcional. ¿Listo? ¿Cómo saben identificar visualmente una gráfica inversamente proporcional? Porque siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? Es decir, donde X es 0 o 1, en el eje Y es muy alto. Mientras que si aumento en el eje X, digamos ya aquí voy llegando a 14, ¿qué pasa con el eje Y? Bajó, disminuyó. Por lo tanto, esto es inversamente proporcional. ¿Cómo sería directamente proporcional? Pues una gráfica mirando hacia arriba. Digamos, a ver si tenemos por acá una directamente, porque cada una de esas gráficas, mírenlo, esto es constante, ¿cierto? Bien sea en sentido X, en el caso de, sería constante en eje Y, ¿cierto? Porque permanece en el eje Y, digamos que aquí 3. Entonces, 3 es para todo, pero X va avanzando. En este caso, si de pronto la línea fuera en vertical, sería, estaría constante en eje X. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se mantiene, digamos que estaría en 5, entonces estaría una línea acá, aumenta es en el eje Y. Miremos acá. Esto es inversamente proporcional, porque a medida que en el eje X va empezando a aumentar, en el eje Y disminuye. En el caso de una gráfica directamente proporcional, sería que las dos van aumentando al mismo tiempo y se forma una gráfica ascendente. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señora. Listo. Entonces, volvámonos por acá. En ese caso, si es inversamente proporcional, entonces, ¿qué ocurre? Se me fue. Acá, sabemos que disminuye. ¿Por qué? ¿Aumenta o disminuye la cantidad de la concentración de protones? Aumenta los protones de hidrógeno. Aumenta, muy bien, ¿listo? Disminuye el pH, aumenta la concentración de protones. Si disminuye la concentración, ¿qué pasa? Va a aumentar el pH. Aquí, de pronto lo que estaba intentando hacer Estefanía, ¿cuál de estas son directamente proporcionales y cuál de ellas son inversamente proporcionales? La primera y la A y la D creo que son directas y la B y la C son inversas. La A y la D, me dice, ¿sí? Sí, serían Ok, directas listo. y la B y las inversas. O sea que la gráfica sería ascendente o descendente en la A y en la D, Estefanía. Ascendente, descendente. En la A sería ascendente y en la Ok. B descendente.
Bueno, dependiendo del tipo de gráfica, pero ascendente siempre va a ser directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. ¿Todos comprendieron el análisis del numeral 15? Es la C, ¿cierto? Sí, señora. En conclusión, el número 15, la respuesta correcta es la C. Vamos con el 16. Mentiras, porque yo por acá me había avanzado muchísimo. Por acá estábamos en esta y pasamos a las otras de pH. Aquí, manteniendo la presión constante, se aumentó la temperatura de una sustancia pasando de T1 y T2 por la temperatura de fusión y T3 y T4 por la temperatura de ebullición. De acuerdo con la anterior gráfica, ¿qué mejor representa este proceso? Entonces, cuéntenme, ¿cuál de esos sería el mejor para representar? La La A. ¿Por qué la A? Es que yo solo me estoy fijando en la temperatura de ebullición. Entonces, si es en T3 y T4, aparecería la misma gráfica de atrás, que sea prácticamente lo mismo sobre cuándo se fusiona, cuándo pasa de sólido a líquido y cuándo pasa de líquido a gaseoso. Entonces, yo digo que es esa. Bueno, aquí que se está graficando, ¿qué contra qué? La idea es que todos los demás participen, porque estoy teniendo como 3 estudiantes en clase. 3, 4 estudiantes. ¿Qué variables se están graficando en medio de este proceso? ¿Sabemos que es una variable? ¿Cuándo presentan la prueba? Domingo. Dios mío, a ver, tranquilitos. ¿Qué es una variable? ¿Quién me puede decir? No me vayan a decir algo que varía, porque sí, es algo que cambia. ¿Pero qué? ¿Ninguno? Estefanía, hágale. Si tiene la respuesta. Es que no tengo muy seguro el concepto. Puedo pensar en qué es, pero no podría decirlo. Profe, digamos que en una función matemática la X es una variable, porque tenemos que hallar el resultado. En este caso puede ser, no sé, digamos una T. ¿Y qué es la T? En este caso, digamos, ya mirando esta gráfica. Temperatura, ¿Sí? Y la otra parte, porque abajo también hay otra T. eh, Listo, Francisca, gracias. Bueno, chicos, una variable como tal lo vamos a encontrar en un sistema y son aquellos datos importantes que podrían cambiar en medio del sistema, ¿sí? Quiere decir, acá tenemos 2 tipos de variables. Me están hablando de temperatura y de tiempo, ¿listo? En diferentes tiempos. Ahora, aquí el ejercicio también me nombra otra posible variable, pero en este caso me aclaran algo, y es que la presión en este caso es constante, por lo tanto, pues no va a cambiar. Por lo que yo voy a descabezar esa variable, la omito, no la tengo en cuenta. Manteniendo la presión constante, se aumentó la temperatura de una sustancia pasando entre T1 y T2 por la temperatura de fusión. ¿Qué es fusión? Entonces ya lo habíamos visto en la clase anterior, recordémoslo. Es la energía que tiene un... Sí, no. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es fusión?
Profe, ¿no era lo que estaba diciendo Estefanía? ¿No? No, imposible que cometan el mismo error de la vez pasada. Bueno, Creo que sí. ojo porque la pregunta que hice es, ¿qué es fusión? ¿Qué es fusión? No hice otra pregunta con respecto a este ítem, no a ese problema, a esta pregunta que me están haciendo. Simplemente dije que, ¿qué es fusión? No dije el punto de fusión, ni nombré aquí como tal la temperatura de fusión, sino dije qué es fusión. Profe, la unión de dos elementos, ¿no? No, como tal lo que estamos hablando es de estados de agregación de la materia. Es el cambio de un compuesto. De un compuesto, De una cosa, de algo. Sustancia o eso. Francisca, ¿cómo? Cuando un sólido pasa a líquido. Cuando un sólido pasa al líquido. Es el cambio de estado de una sustancia de estado sólido a estado líquido. No puedo decir que es el cambio de un compuesto porque también podría hablar de una reacción y no es fusión. Entonces, por eso deben tener en cuenta esos pequeños detalles que están haciendo la diferencia. ¿Temperatura de fusión? Sí, en este caso sí es correcto lo que decía Estefanía. Es la energía que se requiere para pasar de estado sólido a estado líquido. Pero la pregunta fue, ¿qué es fusión? Fusión es el cambio de estado de una sustancia de estado líquido, de estado sólido a estado líquido. Y entre T3 y T4 por la temperatura de ebullición. Entonces, ya entendemos que esa temperatura, pues, es esa energía, que la ebullición como tal es, bueno, aquí en esta parte de ebullición, sí normalmente nos referimos es a la energía del sistema que me permite pasar de un estado a otro, en este caso, líquido a gaseoso. De acuerdo con la anterior gráfica, ¿qué mejor representa este proceso? Es correcto lo que ha dicho Estefanía al inicio, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Nosotros vamos revisando por acá, todas tienen temperatura y tiempo, entonces ninguna tuvo en cuenta la presión, entonces por ahora estaría bien, pero aquí me dice que se aumentó la temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto sé que la gráfica va ascendente. No podría ser descendente porque me está hablando de un aumento. Y cuando estoy en descendente, pues estoy hablando de que disminuyó y no es correcto. ¿Listo? No es constante porque ya me dicen que hay diferencias en esas temperaturas, que aumentó. Y si aumentó, pues no puede ser constante. ¿Listo? Y la temperatura 3 y 4 por la se aumentó la temperatura de una sustancia pasando T1 y T2 por la temperatura de fusión y entre T3 y T4 por la temperatura de ebullición. Ambas aumentaron. Entonces, T3 y T4 no puede permanecer constante. Por lo tanto, la C también se omite. Y en el caso, pues todas son ascendentes, todas aumentan. Entonces, la correcta sería la A. ¿Listo? 10. Vamos por acá. Valentina Santofimio, por favor, léenos el numeral 10. Ya voy, profe. ¿Qué pasó, Valentina? ¿Dónde está? El punto que, profe, es que mi 10. sobrinito hace mucho desorden. Ok, 10. 20 grados centígrados en un recipiente. A 20. A 20 grados centígrados en un recipiente contiene un gas seco X. En el siguiente dibujo se muestra el volumen del gas a diferentes presiones. ¿Listo? Entonces vemos en el primero, tenemos un émbolo, un émbolo, que es esta parte, ¿cierto? Que va generando la presión en el sistema. Vemos acá el sistema y nos hablan de 10 litros. En esta parte se ocupan 20 litros, pues porque hay mayor espacio que está ocupando, pero la presión, ¿qué pasó con la presión con respecto al primero? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó.
Disminuye, yo no puedo activar el micrófono. Listo, al aumentar el volumen, la presión disminuyó porque obviamente necesita más espacio. Y miren por acá, me dice que el émbolo en esta parte tiene 5 atmósferas de presión, estás generando 5 atmósferas de presión y en el recipiente solo hay 2 litros de este gas seco. Esto es el gas X. La gráfica que mejor describe la variación del volumen cuando cambia la presión es, si usted entiende esta parte gráfica, esta parte de los contenedores, ya puede automáticamente ir haciendo su gráfica y tener la respuesta antes de mirar las opciones. Pongan desde el menor al mayor. Menor volumen, ¿cuál sería? 1, 2 o 3. El 3. 2. El de menor volumen, Menor volumen, Ah, de menor, el el 3. 3. el 3. Luego, ¿quién le sigue? El 1 El y primero. después el 2. Luego el Listo. 2. Entonces, a medida que, podríamos decir, a medida que aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? No sería al revés. Disminuye. Disminuye, muy bien. O sea, ¿qué tipo de gráfica, según lo que ya vimos con pH, se formaría? Si una aumenta y la otra disminuye, ¿sería directa o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional, muy bien. Entonces sabemos ya que la B no es porque me están hablando de algo constante y no. Sabemos entonces, tendríamos la opción A, C y D. ¿Cuáles ustedes rechazarían? ¡Córrele, córrele! Se quita la B y la D. Profe, yo digo que la que bueno, la que descarto es la C. ¿Por qué descartas la C, Bárbara? La respuesta. ¿Dime? ¿Por qué descartas la C? No sé, porque la veo que está como muy, o sea, es que no sabría cómo explicárselo, como que es... Hable, Francisca. Es raro y no parece ser. Pues Francisca, estamos hablando de que la presión, digamos, es que es verdad, es como que complicado explicarlo. Vimos en la gráfica que la presión aumentaba si el volumen disminuía, ¿cierto? Entonces, yo creo que la C no es porque nos está hablando que estamos como que en el punto X, creo que se llama, y está aumentando el volumen. Yo creo que sería la D porque la presión está... Sí, profe, yo también digo que es la E porque la presión está ejerciendo, o sea, está adquiriendo más presión y en Sí. cambio en la C estamos es como aumentando espacios, eliminando presión. Y la pregunta nos dice que según bueno, ¿cuál gráfica nos demostraría más presión y esta cuestión? Entonces yo también digo que es la D. Sí, es la D, profe. bueno, listo, gracias. Estefanía, tú estabas haciendo un análisis de desprecio. Y dijiste unas, ¿por qué? Ah, ya no, ya dijeron la respuesta, ya no digo nadita. Ok, listo. Entonces, esta es directamente proporcional. Y ya sabemos que aquí en este caso no es directa, sino inversamente. A medida que aumenta la presión, va disminuyendo el volumen, ¿sí? O viceversa, como les había indicado desde el inicio. Constante no es porque hay una variación, entonces no permanece constante el volumen. Es lógico, 10 litros, 20 litros, 2 litros, no puede permanecer, perdón, la presión. Una atmósfera 0,5 y 5 atmósferas dice que permanece constante la presión, no es correcto. En el caso de la C, parte de 0, ¿cierto? Y realmente no parte de 0. Ninguno de los dos. Aquí es 0,5, 1 y 5. 10, 20 y 2. Ninguna parte de 0. Entonces, eso también les sirve para poder revisar. Miran la D y efectivamente es inversamente proporcional, ¿cierto? A medida que aumenta una, o no directa, ¿sí? Sino es inversamente proporcional o inversamente.
¿Por qué? Porque una aumenta y la otra disminuye. ¿Listo? Y pues sí, efectivamente la respuesta es la D. A medida que disminuye la presión, el volumen va aumentando. 11. Torres, por favor, ¿nos ayudas a leer el número 11? Sí, señora. Gracias. En un recipiente a volumen constante se realiza un experimento variado a temperatura T de un gas, tomando datos de presión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Listo, muchísimas gracias. Entonces la temperatura la tenemos en Kelvin, 100 Kelvin, 200, 300 y 400. No se dicen grados, no ven ahí tampoco la esfera arriba en la parte superior izquierda, porque no en Kelvin no se dicen grados Kelvin, sino simplemente Kelvin. Y presión tenemos milímetros de mercurio, nos hablan 300, 600, 900 y 1200. ¿Qué podemos ver entre estas dos variables, temperatura y presión? Ahí Que se triplica. y aumenta, disminuye una, ¿cómo es? ¿Son directamente proporcionales, inversamente? ¿Cómo? Inversamente proporcionales. Inversamente, o sea, una aumenta y la otra disminuye. Sí. Directamente proporcionales. Directamente proporcionales. A medida que aumenta una, la otra también aumenta. Y ahí se Dice, multiplica por 3 todas las temperaturas. O sea, ok, para presión. por 3, Sí. pero si tú multiplicas por 3, 100 no te va a dar 200. ¿O a qué hace No, o referencia? sea, temperatura a presión. O sea, depende de la temperatura, se está multiplicando por 3 para dar la presión. Ah, ok, listo, se triplica en el caso temperatura a presión. La gráfica que representa los datos consignados en la tabla es, ¿cuál de esas sería? La B. La B, porque no podría ser la C. Ya sabemos que no es Porque ahí en una parte es constante y ninguna de las otras tienen los mismos valores. Ok, ¿alguien más? Bueno, aquí sabemos que este es inversamente y en ambas va aumentando, así es que no corresponde. En esta, efectivamente, en el caso del numeral 11, si es la respuesta B, con respecto a presión y temperatura, aumentan ambas. Y porque estas dos son ascendentes. Por eso de pronto en preguntas anteriores les hablaba de una proporcionalidad. Ambas aumentan, pero no encontraba Estefanía algo importante y era la relación que existe entre cada una de ellas. Entonces decía, si yo multiplico 100 por 3 me va a dar 300, si multiplico 200 por 3 me va a dar 600, o sea, hay un cambio, ¿sí? Que en cada una de ellas se va a dar y va a ser el mismo valor. Entonces, al ser constantes, son directamente proporcionales, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a tener este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica es cuando no hay esa constante. ¿Listo? Por ejemplo, aquí comienza, de hecho, permanece en esta parte constante. Y aquí es donde empieza a subir logarítmicamente. Vamos por acá. Entonces, respuesta correcta la B. 12. La concentración es una medida de la cantidad relativa de un soluto que se disuelve en un solvente. A una solución de sal en agua se adiciona gradualmente sal y posteriormente se adiciona agua. La gráfica que representa la concentración durante el transcurso del ensayo es... ¿Ahí en el colegio lo alcanzan a ver? ¿Listo? Respondan por favor la pregunta. Levanten la mano los que tengan ya ahí la preguntita, la respuesta. Estefa, ¿qué tienes? La B. La B. ¿Por qué? Porque primero dice que se le adiciona agua, entonces, se le adiciona sal, entonces terminaría siendo saturada, o sea, sobresaturada.
y si después se le adiciona agua, se terminaría disminuyendo al punto donde inició para tener algo saturado. Listo, Estefanía, gracias. ¿Quién levantó la manito allá en el colegio? Yo, sí, es lo mismo que decía Estefanía. Entre más soluto, menos va a ser la miscibilidad. Sí, soluto o solvente, soluto. Y entre más solvente, menos concentrada va a estar la... No, entre menos soluto, menos concentrada va a estar la solución. Listo, muchas gracias. Estefanía hablaba algo de lo que es saturado o sobresaturado, y es cuando ¿tenemos claro cuándo está sobresaturada una sustancia? Cuando tiene más soluto o Sí, más solvente. ¿pero qué? Ahí falta algo importante. ¿Cómo así? Ahí falta algo en donde que deberías terminar la frase. Sí, es cuando se tiene más soluto. ¿Y qué pasa? Cuando en la solución hay más soluto que solvente. Sí. Y Y Se vuelve sobresaturada. sí. Y el Bueno, soluto no se disuelve totalmente. exacto, muy bien, Eric. Excelente, Capera. La cantidad de soluto es mayor a la capacidad del solvente de poder disolver como tal. Por lo tanto, no es viable y se dice, como estaban hace un momento indicándolo, la solución sería sobresaturada porque ya no permite el solvente, su máxima capacidad ya llegó al límite. Por lo tanto, no podría disolver y lo vemos sobresaturado. No puede disolverse, lo que hace que precipite. Y al precipitar, pues se va a observar una mezcla heterogénea y no una mezcla homogénea. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta efectivamente sí es la B. Aumenta, ¿cierto? Aumentó en el agregarle sal y al ponerle agua, al adicionarle agua al sistema, pues va disminuyendo la concentración. Ojo con lo que tienen en los ejes. Primero leo bien como les he estado mostrando. Lean bien la pregunta o la contextualización. Luego de eso, en la pregunta usted imagínese primero y luego sí va a revisar las gráficas, ¿sí? Y en las gráficas verifique cuáles son los ejes, cuáles son las variables que se encuentran en los ejes, que también puede variar. ¿Listo? Entonces, no solo se fije en la parte gráfica, sino verifique antes de escoger la respuesta qué hay en los ejes. En este caso, pues es variable, aumenta y luego disminuye, pues lo correcto sería en este caso. No es constante, no es inversamente proporcional y aquí no disminuyó y luego aumentó porque me están hablando de la sal. Entonces, tengo que pensar como en términos de sal. ¿Listo? Vamos por acá, la 16. La solubilidad, vamos a pedirle el favor a Joan. ¿Puedes leer, por favor, esa pregunta? ¿Joan no está? ¿Se fue? Vamos con Daniel Enrique. Sí, señora. Listo, profe. Daniel, dale, avanza, por favor, lee la 16, Daniel. Listo, profe. La solubilidad indica que la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura dada. En la gráfica se ilustra la solubilidad del soluto X en el solvente y en la función de la temperatura. En el solvente no es I, en el solvente Y. Lee otra vez nuevamente desde el punto en la gráfica. Daniel. En la gráfica se ilustra la solubilidad del soluto X en el solvente Y en función de la temperatura. Ah, sí, ahí le quedó temperatura. Temperatura, sí, señor. Listo. Entonces, nos están hablando los gramos de X, ¿cierto? Lo de los gramos del soluto sobre los gramos del solvente. Y aquí me está dando ese tipo de concentración. Y
La temperatura es la otra variable que están graficando. ¿Qué pasa? Interpretemos esa gráfica. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién me puede decir? Levante la manito. Que mayor cantidad de soluto Estefanía, háblame un poquito, aléjate un poquito el micrófono, por favor. Entonces no se te entiende. Que mientras más aumente la cantidad de soluto y solvente, aumenta la temperatura. Ok. ¿Alguien más? ¿Ninguno? Estamos hablando, recuerden que nosotros vamos mirando también en función de, ¿sí? Acuérdense, en función de, en este caso es temperatura. Bien, entonces a medida que yo estoy aumentando la temperatura, ¿qué ocurre con la concentración de la solución, con la solubilidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la solubilidad. Pero no es, la lectura que hiciste fue parcialmente correcta, porque pusiste la variable que iba a modificarse. O sea, a medida que yo pongo agua caliente y puedo disolver la gelatina, por ejemplo, ¿sí? En agua fría tal vez no la voy a poder disolver. Pero ¿qué es lo que aumenta? Yo le puedo agregar la gelatina que yo quiera y no aumentar la temperatura, sino que la temperatura va a afectar la solubilidad. ¿Listo, Estefan? ¿Sí vimos la diferencia? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, la solubilidad de X en Y a 20 grados Celsius es. ¿Qué dirían ustedes? ¿En el colegio alcanzan a ver bien? Listo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Hay personas que no han participado, ojo. Cuéntenme, ¿o no entendieron la pregunta? No la entendieron. Por acá en el salón me dicen como que no. No, profe, no entendimos nada de la pregunta. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar por acá. La solubilidad indica la máxima cantidad de soluto, como de pronto hace un momento Eric también lo estaba explicando. La cantidad máxima de un soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura dada. Eso es solubilidad, ¿listo? La cantidad, es la máxima cantidad que se puede disolver en un sistema a una temperatura dada. No todos ocurren lo mismo. En la gráfica se ilustra la solubilidad del soluto X en función, en el solvente Y en función de la temperatura. La solubilidad X en Y, que sería correspondiente al solvente, perdón, a 20 grados Celsius. ¿Qué pasaría a 20 grados Celsius? Que la concentración está, bueno, la solubilidad está a 15 gramos de X en 100 de Y. Sí, esa es la respuesta. Miren solo la gráfica y extrapolaricen, es decir, usted se para en un eje, en este caso lo que le están diciendo es 20 grados Celsius, y usted hace la extrapolación al eje Y en este caso. ¿Y cuánto me dice? 15. Entonces serían 15 gramos en 100, porque saben que en 100, porque aquí abajo dice que en 100 gramos.
Aquí son 30 en 100 gramos, 25 en 100 gramos, 20 en 100 gramos. ¿Listo? ¿En el colegio todos comprendieron? Listo. Ese sí, por favor, les voy a pedir para que usted lo haga ahí en su cuadernito, haga esta gráfica y, por favor, lo que va a hacer es unos punticos desde el 20 para que recuerden de extrapolar el valor. ¿Listo? Esa es otra de las formas que necesitan. Entonces, cuando usted escribe, también retiene cierta información. Entonces, por favor, hagan la gráfica y pongan la opción de respuesta. Y lo que vamos a hacer es, ¿por qué las otras no serían? Porque hay algunos que todavía los veo como dudosos. Si son 10 gramos, ¿en dónde estaría como tal la temperatura? ¿Cuál sería la temperatura si yo estoy hablando de 10 gramos en X? 0. Pero, muy bien. Cuando esté en 5, 0 también. 0, ¿segura? Ah, no. No hay esa solubilidad, ¿cierto? No existe. Porque la gráfica ni siquiera me la muestra. Y en 25 gramos, ¿a qué temperatura se encuentra? Cuando tengo 25 gramos, puedo solubilizar 25 gramos. Estoy hablando de que está a qué temperatura. 40. 40 grados. Entonces, por favor, lo van a poner en cada uno para poder hacer la relación. ¿Listo? 5 minuticos ahí para que escriban los análisis y den al frente de las opciones incorrectas, ¿por qué no sería ese? ¿A qué temperatura está correspondiendo cada uno de esos valores B, C y D? El A ya pues lo pudimos identificar. Lo que hacen en el A es poder hacer con otro color los punticos desde cuando usted está ubicando los 20 grados Celsius. Entonces hace los punticos hasta donde va la gráfica y lo lleva hasta el eje Y, que sería 15. En el colegio veo que algunos no están escribiendo y no han terminado. Yo no creo que hayan terminado de escribir todos ¿No tienen nada? Porque la idea es que cada una de B, C y D puedan hacerla, describir en qué valor estarían los grados Celsius. Dos minuticos.
Listo. Vamos entonces con la siguiente. Le voy a pedir a Joan que esté leyendo, por favor, ese punto. 17. Joan Sebastián. Bueno, parece que otra vez se ausentó. Evelyn, léelo, por favor. Evelyn. ¿El 17, profe? Sí, señora, por favor. La resistencia de una parte de un fluido a desplazarse sobre otra parte del mismo fluido se denomina viscosidad. En la mayoría de los líquidos, la viscosidad es inversa a la temperatura. Se tienen volúmenes iguales de 4 líquidos, cada uno es de bureta. Cuando se abren simultáneamente las llaves de las buretas, los líquidos comienzan a gotear, como se indica en el dibujo. Ok, ahí un momentico. Entonces, si fuéramos a hacer una gráfica de la viscosidad con temperatura, ¿cómo sería? ¿Ascendente? Inversamente descendente. Descendente, muy bien, listo, Estefanía. ¿Por qué sería descendente? Porque la viscosidad es inversa a la temperatura. Perfecto. Vamos entonces a mirar las buretas. Entonces tenemos el líquido P, el líquido Q, el líquido R y el líquido S. Miremos la tabla. Dice gotas por minuto. Entonces tenemos a 15 grados Celsius y a 25 grados Celsius. Recuerden lo que nos decía que la viscosidad es inversa a la temperatura. Y podemos entender ya de esa viscosidad, es esa resistencia del fluido para poderse mover incluso en una superficie plana, ¿sí? O sobre el mismo fluido. Entonces, nómbrenme sustancias que normalmente ustedes puedan observar en su diario vivir que sean viscosas. El colbón. El colbón, ok, ¿qué más? La miel. La miel, muy bien, Eric. Sí, señor. La gelatina, profe. La gelatina dependiendo en el estado que se encuentre, ¿no? O también los mocos y la saliva. Sí, también. Sí, bien. ¿Algo más por ahí, personitas que no han participado? Gel antibacterial o gel para el cabello, profe. Bien, sí, esos son sustancias entonces viscosas. Y hay unas que son más viscosas que otras. Como la sábila, profe. ¿Cómo la qué? La sábila. Y sí, señora. La Listo. gasolina. No, la gasolina no es tan viscosa, bueno, aunque todos los líquidos, ¿sí? Van a tender a tener un tipo de viscosidad, unos que son mucho más ligeras que otras sustancias líquidas. Entonces vamos a mirar por acá. A 15 grados tenemos 21 gotas de P, Q da 8 gotas, R 14, S 3. En sí, vamos a ubicarla en esa escala. Los resultados de este experimento se muestran en la tabla anterior. La lista de los líquidos ordenados de mayor a menor viscosidad es. ¿Sí entendimos la pregunta, sí? Sería la B. La B, ¿por qué, Eric? Pues, si, por así decirlo, un líquido es más viscoso, pues su movimiento será menor, por así decirlo. Bueno, sí.
Y la S, pues, bota menos gotas, por así decirlo. La que le sigue es la Q, después la R y después la P. Su cantidad de Excelente. gotas. Sí, señor, muy bien. Esa es la respuesta correcta y esa es la lógica que debían haber utilizado. Coger el de menor gota, entonces vamos a ordenarlos de mayor a menor, ¿sí? Nuestra lista, resultados de mayor viscosidad a menor viscosidad. Entonces, como un líquido si es muy viscoso, como decía Eric, se va a mover muy lento y va a salir muy lento, le va a costar salir. ¿M? Mientras que el que sale con muchas, en el caso del P, que da 21 gotas por minuto, pues es un líquido que no es muy viscoso. Entonces, estaría de forma correcta. ¿Alguno hizo al contrario? Es decir, puso P, R, Q y S. ¿No? Bueno, vamos por aquí a hacer un ejercicio de lógica. Y ustedes van a ir, denme un momentito. Por acá voy a detenerlo. La idea es, ¿recuerdan la parte de molaridad? Levanten la manito los que recuerdan esa parte de molaridad. Porque normalmente sí hay varias cositas que se preguntan con respecto a si aumenta la concentración, disminuye, se duplica. Hay varias preguntas con respecto a eso. ¿Se acuerdan de molaridad o no se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, pues voy acá primero. Fix. Ahí les llegaría un link. Sin embargo, acá voy a proyectar también. Bueno, entonces las concentraciones se miden por de diferentes formas. Vamos a tener unidades físicas y otras van a ser unidades químicas. ¿Alguno recuerda las formas, las unidades físicas en las que podemos medir concentración? ¿No? ¿Ninguno?
Bueno, entonces tendríamos gramo sobre gramo, o masa, más bien, lo van a encontrar por lo general, masa sobre masa, volumen, Y sí, ya me acordé de eso. ok, ¿qué más? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Esto también, masa sobre volumen, me da una referencia de algo importante, un concepto importante en química y en física. Lo de los centímetros cúbicos. Señora, señor, Profe, ¿usted será que nos puede hacer el favor de hacer más grandecita la letra? qué pena con ustedes, sí, señores. Por acá, entonces, masa sobre volumen es igual a densidad. ¿Listo? La densidad de un compuesto como tal. Entonces, químicas. También tenemos partes por millón o partes por billón. Profe, ¿y las atmósferas dónde vendrían? Las atmósferas son las unidades de presión y esas normalmente las vamos a ver es en los gases. ¿Listo? Químicas. Entonces, en químicas vamos a tener molaridad. Va a tocar subirlo por acá. Y normalidad. Y la molalidad. Y la molalidad, por acá. Pues en esta molaridad, es número de moles sobre los litros de solución. ¿Listo? Número de moles sobre los litros de solución. Y para sacar yo los números de moles, ¿qué debo hacer? ¿Ni idea? Bueno, por acá entonces voy a poner de rojo. Para determinar los números de moles, yo primero debo tener la fórmula. Si yo no tengo la fórmula, no voy a poder sacar el número de moles. Después, el peso atómico de cada elemento. ¿Listo? Peso atómico de cada elemento. Y luego que tenga el peso, voy a hacer la sumatoria de lo que corresponda en el peso. Voy a ponerlo por acá más sencillo. Peso molecular. ¿Listo? Y ese peso molecular debo operar con las unidades físicas que me den, gramos, kilogramos, libras, de cada uno de los compuestos. ¿Listo? ¿Hasta ahí se acuerdan? ¿O no se acuerda nadie? Yo estaba bien hasta molalidad. Lo de sacarlo de los números de moles, no. Ok, listo. Vamos a hacer un ejercicio así por sacando número de moles para llegar a sacar la molaridad. ¿Para qué? Para comenzar a jugar con esas variables y saber cuándo disminuye, cuándo aumenta, qué sucede. ¿Listo? Por lo general, cuando necesitan fórmulas, en la prueba saber se les da, pero ustedes necesitan saber, por ejemplo, esta parte de moles, ¿sí? Que ustedes puedan dominar muy bien ese saber. Entonces, ¿puedo quitarlo ya?
Sí, ya lo puedo quitar, no, todavía no. Están todavía tomando apuntes. No, profe, todavía no. Ok, listo. Por favor, en el chat, escríbanme qué temas de pronto usted siente que está un poquito flojo para la parte de ciencias, de química. Voy a nombrar algunos. Yo en este tema. En este tema de concentraciones. Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, yo la ley de los gases, las leyes. Gases. Listo, gases. ¿Quién más? Configuración electrónica, todos entienden. Iones, isótopos. ¿Qué son isótopos? Ok, ninguno tiene ni idea qué son isótopos. ¿O alguno tiene alguna noción? No, profe. Ni idea. Bueno, importante porque eso también aplica para la física. Entonces, como tal, yo no sé si ustedes han escuchado el carbono 14 mientras terminan de copiar ahí los que están escribiendo. ¿Han escuchado el carbono 14? Que se utiliza, ok, ¿qué has escuchado del carbono 14? Porfa. Profe, era algo de pruebas con muertos para saber ciertas características de ellos, algo así. ¿Quién me habló? Mancipe. Ok, Mencipe, muchas gracias. Mi señora. Por acá. Efectivamente, ese isótopo da una parte de una noción con respecto a hallazgos arqueológicos para saber de qué tiempo data ese material o ese hallazgo, ¿sí? Corporal. Entonces, los isótopos sirven para diferentes cosas en la parte de ciencia, para identificar también en nuestro cuerpo. A través de isótopos se pueden verificar el calcio o diferentes cosas también a través de la radiación. Entonces, como tal, nosotros vemos en los elementos atómicos, los átomos, cómo están compuestos o qué se ven los elementos normalmente en un átomo. Hay tres cosas importantes. Partículas subatómicas. Electrones, neutrones y protones. ¿Cómo se ubican en, los electrones, protones y neutrones? Sí, señora. Los electrones van en la parte de afuera y los protones y neutrones en su núcleo. Ok, muy bien, sí, señora. Entonces, los electrones están en nubes electrónicas orbitando alrededor del núcleo. Y los últimos electrones se llaman electrones de valencia. Cuando yo me refiero a un átomo neutro, tiene el mismo número de protones que el mismo número de electrones, por lo tanto su carga será 0. Si yo tengo más, lo que se va a afectar en un ion son los electrones. Entonces, en un ion yo puedo tener más o menos electrones según de pronto la relación que se haya hecho en los enlaces, que ya los vimos también. ¿Listo? Pero en un isótopo, normalmente en un átomo tenemos protones. 11 protones con 11 neutrones me darían 22 para el peso atómico del elemento. ¿Quién da el peso? El núcleo. Y es la sumatoria de protones y de neutrones. Yo les había dejado algo de un simulador, ¿sí? En donde ustedes comenzaban a ver la carga, el peso
y el número de protones. ¿Sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Chicos. Yo no, señora. Vamos a ver si es que yo de pronto me equivoqué de grupo. A ver, les muestro por acá. Ay, ¿qué se me hizo? Acá está. ¿Esto lo recuerdan o no? Yo no. Ok. No, señora. Sí, profe, yo sí me acuerdo de eso. Sí, profe. Listo. Entonces, como tal, los protones están con los neutrones y los electrones están afuera. Normalmente vamos a tener la misma cantidad de protones y de neutrones en el núcleo. Y esto es lo que me va a dar el peso como tal del elemento. No son los electrones, sino el núcleo como tal. Ahora, cuando yo afecto, esto me va a quedar un ion, porque tiene una carga positiva, pero la carga negativa que le contrarresta no es viable, por lo tanto es un ion. Ahora, si yo tengo 2 electrones y solo un protón, también voy a tener un ion, solo que con carga negativa. ¿Listo? Aquí sería un catión, porque es con positiva, y con los 2 negativos, con los 2 electrones, sería un anión. Pero cuando, que creo que acá no funciona, ponerles por acá, eso es un ion, pero cuando yo tengo un desbalance en los neutrones, estoy hablando de un isótopo. ¿Listo? Protones deberían existir la misma cantidad de neutrones, es decir, aquí tengo 3, que sería el litio, y debería tener otros 3 en promedio para el total de 6, que es en promedio el peso del litio. Pero cuando se afectan la cantidad de neutrones, estoy hablando de un isótopo. Entonces, hay mayor proporción de protones y de electrones, pero no de neutrones. Entonces, aquí lo que hay es un ataque al núcleo del átomo, mientras que en los iones hay es una diferencia en los electrones, ¿sí? Eso es un ion. Los electrones, catión o anión, están afectándose los electrones, pero en el isótopo la cantidad de neutrones es la que se ve afectada. Por lo tanto, quien se afecta es el núcleo. ¿Sí quedó un poquito más claro, Estefanía, de los isótopos? Sí, más o menos. Bueno, entonces, ahí podemos encontrar átomos neutros, iones, isótopos. Vamos por acá a la parte de concentración, que era donde estábamos revisando inicialmente. Entonces, ya teniendo en cuenta la parte de concentración, vamos aquí a escoger uno de estos, nitrato de cobalto 2. Entonces, vamos a, díganme qué volumen quieren. Uno que determine el volumen. Chicos, ¿aquí cuántos mililitros tengo en este sistema? 50. No. 500. 500 mililitros, sí señora. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a ver si nos da ahí. ¿Cuántos tendría ahí? 800. 800 mililitros. En litros, ¿cuál sería la unidad cuál sería el valor, la magnitud?
¿Cómo así? 800 dividido entre 1000. Si quiero saber la... 0,008. No, 800 entre 1000. Se le quita un cerito, o sea, se divide, ponerles por acá, porque son cosas que tienen ustedes que hacer de una forma práctica. Por acá. Entonces, tengo 800. Divídalo sobre 1000. Usted lo que puede hacer cuando son datos así, tiene 2 ceros, tiene 2 ceros. ¿Cuánto le quedó? Y el que divide es uno más. Entonces, señor, su señora. Perdón. No escucho. No, aquí, perdón. Ok. Entonces, sería 0,8 que litros en el caso de lo que necesitamos. ¿Listo? Tachan los dos y este 0 va a estar atrás, en el lado izquierdo, en este caso del 8. ¿Sí? ¿Qué le servía? Cuando los valores pues terminan así en 0, hay unidades, decenas completas. Vamos por acá. Listo. Entonces, voy a agregarle una cantidad que ustedes no saben, pero que van a conseguir. ¿Listo? Moles sobre litro, ¿qué es? Ya lo expliqué. Moles sobre litros, ¿qué es? En el tablero lo había dejado. ¿Qué es moles sobre litro? Número de moles sobre litro de solución. Molaridad. Muy bien, Eric, molaridad. Entonces, lo que están viendo, que estoy midiendo acá, es la molaridad. ¿Listo? Por lo tanto, ustedes van a sacar la masa. ¿Cómo sacarían la masa? Tienen la molaridad y tienen el volumen. Les faltaría la masa. ¿Cómo hallarían la masa? En eso es donde se hacía lo de multiplicar esto por esto y dividirlo por 100, creo que era. Bueno, te entendí, te escuché un poco sobre multiplicación y división, pero no te entendí, se te escuchó un poco raro. Tomen los datos, porfa. 800 mililitros o 0,8 que ya saben. Y 0,965. Vamos a mirar. ¿Listo? Eso sería M mayúscula, molaridad. Por acá. Entonces, Estefanía, cuéntanos qué era lo que pensabas hacer o qué era lo que nos dictabas. Que se multiplicaba los números de moles con los litros y se dividía por 100, algo así. Pero ahí se empezaba a quitar si habían moles con moles o si habían litros con litros y lo que nos diera al final. Bueno, listo, vamos para acá. Son los litros de solución. Ahí sería. Tengo el volumen y tengo la molaridad.
¿cómo despejo esta ecuación que tiene 3 variables? Que creo que ya les había explicado cuando hay algo que tiene 3 variables en un triangulito, ¿cómo lo ponían? ¿Cómo despejarían? Porque lo que necesitamos es el número de moles para pasarlo a masa, que es la pregunta que también tenían por ahí de qué era moles o cómo se hacía eso. En este caso, litros estaría aquí dividiendo, ¿cierto? Litros de solución es igual a número de moles sobre la molaridad. ¿Listo? Acá tenemos una división y esto también sería una división. Entonces, ay, perdón. Es en el caso de que necesitemos el volumen, pero aquí ya tenemos el volumen. Entonces, pueden dejarlo de esta misma forma porque es una ecuación, por lo tanto no se va a ver afectada la igualdad. Igual a molaridad. Entonces quedaría número de moles para saber la masa. Número de moles es igual a la molaridad, lo que está dividiendo en el otro lado estará multiplicando. Entonces, por los litros de solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberían operar ustedes? ¿Cuál sería la operación que deben hacer? De los datos que ahorita teníamos. Número de moles. ¿Cuál sería la concentración que les dicté? ¿0 punto qué? 8. No, eso es el volumen, que es por la multiplicación de los litros. Entonces el 0,965 creo que era. Sí, señora, listo, muy bien. Esto sería, ¿en qué unidad? Moles. Moles. Osh. Mol sobre litro. Sobre, por, en este caso. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Ahora sí 0,8. Exacto, por, aquí me tocó hacerlo debajo, 0.8. Unidad, 0.8 ¿qué? Litros. Litros, muy bien. 0.8 litros. Entonces, unidad de litros, acá tendríamos litros y litros, sería 1. La unidad me da en moles. ¿Y cuánto sería? 0.965 por 0.8. 0,772 moles. 0, dame un momento. 0.0. No, 0,772. Listo. Unidades, entonces sería aquí moles. Ahora, ¿qué necesito para pasar a masa? Voy a pasar por acá y quitaré todo esto. Entonces tengo
¿Cuál es el nombre del compuesto? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo escribió? No, señora. Bueno, importante, como les decía, tener la fórmula. Si no tienen la fórmula, pues va a ser muy complejo poder hallar la masa. Entonces tenemos el nitrato de cobalto 2. Nitrato de cobalto 2. ¿Vieron dónde estaba la fórmula? Había como un salero, ¿no? Exacto, sí, señora. Listo. Entonces, ay, perdón. Para eso, necesito que hayan personas que me colaboren rápidamente con los números de los compuestos. Nitrato de cobalto 2. Ese es un 3 y el 2 que está por fuera. Entonces, por favor, el peso atómico del cobalto. Sacaríamos peso atómico, cobalto, nitrógeno y oxígeno. Oxígeno 15.99, nitrógeno 14.08, creo que es. Eso lo encuentran en la tabla periódica y pues si llegan a pedirles, normalmente ellos en prueba ICFES hacen todo acercándolo a un valor. En este caso dejémoslo 16, 14. ¿Alguien encontró el del cobalto en la tabla periódica? 59. 59, listo, muchísimas gracias. Entonces, en este caso es 58.93. Lo multiplicamos. De cobalto, ¿cuántos átomos hay de cobalto? ¿Cuántos ven ahí? 1, muy bien, sí señora. De nitrógeno, ¿cuántos átomos hay? 2. Y de oxígeno. 6. Bien. Entonces vamos a dar la operación. Por favor, ahí que me estén colaborando rápidamente. 59, 28, 16 por 6. $96. Y ahora sumamos todo esto. Y ese es el peso molecular. 183. Bien, listo. 183. ¿Qué? Gramos sobre moles. ¿Listo? Esto es importante para poder pasar estos moles a gramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos por acá? Ponerlo en negro. Me toca ponerlo un poquito más pequeño. Entonces, gramos, X gramos, porque no sabemos cuántos gramos son, X gramos del nitrato de cobalto equivalen a, entonces, partimos de lo que el ejercicio me había dado, 0.772 moles. No me va a alcanzar. Y aquí en este lado tengo que un mol, entonces en la parte de abajo puedo poner un mol. ¿Cuánto pesa un mol de nitrato de cobalto? 2. 183 gramos sobre mol. Exacto. 183 porque ya tenemos que sobre un mol. ¿Listo? 183 gramos. Entonces, moles con moles, adiós, de lo mismo tiene que ser, y multiplicamos 0.772 por 183. ¿Cuánto les dio? Y pues lo divido en 1 da lo mismo, ¿no? Entonces, pues por eso no lo multiplicamos, no lo dividimos en 1.
141,276. Sí, señora, efectivamente. Y esto Profe, quedaría ahí en sería mejor gramos. coma, porque si uno lo lee así serían 141,276. Sí, perfecto, 141.276. Y esta, la respuesta pues estaría en gramos. Y eso es lo que estaríamos agregándole en el salero, listo, para obtener esta concentración. Entonces, pueden salir preguntas como, ¿qué masa se pesó para tener esta concentración? Entonces, que ustedes puedan... ahora, puede que el elemento sea el elemento X, ¿sí? Y le dicen cuánto pesa. Entonces, usted puede hacer la relación. Lo importante es que tengan la noción de cómo sacar moles, que es eso de moles, una unidad química, ¿sí? Que normalmente me da referencia de un átomo como tal, de un elemento en particular. ¿Dudas? No, señora. Van ustedes a sacar entonces la concentración. Vamos con un ejercicio. Vamos a hacer de forma en donde ustedes van a hallar la concentración. ¿Listo? Yo voy a hacerlo inverso. Ustedes lo van a hacer inverso. Tienen 5 gramos. Escriban, por favor. 5 gramos de hidróxido de sodio. 5 gramos. Los que están en el colegio, porfa, 5 gramos de hidróxido de sodio. No, profe. ¿No qué, Estefanía? ¿Qué pasó? Que no. Tenemos acá 5 gramos. 5 gramos de hidróxido de sodio. En 500 mililitros. Saquen la concentración, por favor. Concentración molar. ¿Cuál es la concentración molar en este caso? Sodio, de pronto para los que están en el colegio, 23. Oxígeno 16, hidrógeno 1. Eso da 40, ¿no? ¿Da 40 qué? ¿Ah, el peso atómico? Sí, la ¿El peso suma. molecular? ¿Listo? ¿Sí, señora? Profe, ¿puedes volver a la anterior página? Gracias. Bueno. Bueno, para la personita que también, no sé quién me estaba diciendo en el colegio de las leyes de los gases. Paula. Paula, ok. En el caso de los gases, bueno, ya sabemos que hay unas variables, Paula, que son el volumen, la presión, el número de moles, que es lo que estamos hablando también, que es importante también que lo comprendas, número de moles y litros de solución, presión, volumen, temperatura, el número de moles es como lo general que va a aparecer. Ahora, no van a preguntar como la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles, no va a aparecer como tal, sino van a darte más que todo gráficas, como lo veíamos, con respecto al volumen y la presión, el volumen y la temperatura, la presión y la temperatura. Paula, hazme un favor, activa tu micrófono. Activa el micrófono y me vas a ir respondiendo algunas preguntas. En función, entonces,
si nosotros sabemos que a mayor presión puede darse mayor temperatura, ¿cómo sería la gráfica? Mayor presión igual temperatura. Sí, señor. Mayor temperatura. Eso sería una gráfica directamente proporcional. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Muy bien, listo. Esos son como el tipo de cosas. Ahora, si nosotros recuerda un ejercicio que trabajamos de presión-volumen, ¿cómo era que se mantenía? Inversamente proporcional, ¿no? Y inversamente, ¿qué con qué? O sea, ¿cómo es eso? Es entre mayor, Paula, no apagues el entre audio. mayor presión es menor volumen. Exacto, muy bien. Pues ya entendiendo y recordando esa parte gráfica, tú ya puedes saber cómo se están comportando las variables. Normalmente te ponen un caso general en donde van a mostrar de pronto algo gráfico, con dibujos o con gráficas como ya lo teníamos. Entonces, la idea es que tú aprendas a leer. Hoy hemos trabajado 2 clases con gráficas, entonces ya estarías como tal más entendida con respecto a esto. Ahora, ¿cómo se comportaría? Piensa en un momento, ¿cómo se comportaría si yo incluyo más moles en un sistema? ¿Cómo sería la presión? ¿Mayor o menor? Estamos hablando de gases. Perdón, profe. Si un sistema tiene mayor número de moles, ¿qué pasaría con la presión? ¿Aumenta o disminuye? ¿O sigue constante? Disminuiría. ¿Segura? Si aumentan los moles, ¿disminuye la presión? No sé. Yo creo que si aumentan los moles, aumenta también la presión, diría. Claro, claro que sí. Piensa en el Transmilenio. Mayor número de personas, mayor empuje, mayor presión. Por lo tanto, o piensas en una olla express, ¿sí? Entonces, pero creo que te va a servir recordar el Transmilenio. En hora pico, mayor número de personas, mayor presión en el sistema. ¿Listo, Paula? Bueno. Entonces, a mayor número de moles, pues la presión va a ser mayor como tal, porque esto me está hablando es de masa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas ahí, por favor, en cuenta. Entonces, hablábamos de moles, de presión, de masa, de volumen. Ahora, por ejemplo, en el caso de la temperatura y volumen, no sé si de pronto en algún momento hicieron el globo en el refrigerador. O un balón cuando se lleva de Bogotá a Girardot. ¿Qué pasa cuando tú... Profe, yo sí sé esa, es lo mismo que digamos cuando uno va con una llanta de acá de Bogotá y va con una temperatura, pongámosle, de 30 grados. Al momento de llegar a la tierra caliente, ¿qué pasa? Las moles o bueno, el aire comienza a expandirse, lo mismo pasa con un balón. Si uno acá lo lleva un poquito desinflado, allá llegan ya bien templado porque la temperatura, la temperatura sube y lo que hace es que se expande el aire como tal. Entonces, bien, eso quiere decir que el volumen aumenta, exacto, la temperatura aumenta, el volumen aumenta, porque los choques de las moléculas van a hacer que el volumen se extienda. Es correcto. Entonces, espero que eso les haya quedado lo del balón que también explicó el compañero. ¿Quién fue, Barrera? Sí, profe. Eso, muy bien, Barrera. Bueno, juiciosos, que Dios los bendiga, que tengan feliz tarde. Chao, chao, juiciosos. Profe, ¿será que puedes enviar el archivo? El archivo del PDF que trabajamos. Sí, señora. 17 puntos, claro que sí lo voy a subir entonces como un, ¿cómo se llama? Como un material, sí, señora. Que Gracias, tengan profe. feliz tarde, con gusto, que estén muy bien, que les vaya excelente. Gracias. Bye, profe.